Cuando yo escuchaba la palabra minería de datos, curiosamente la palabra que me llegaba a la cabeza era extracción de datos. Curiosamente, en el ámbito digital o en el ámbito ya orientado a datos, minería de datos no es eso. Estimados amigos, bienvenidos a Epic Podcast, el podcast de los profesionales 4.0. Hoy tenemos un tema bien interesante porque, como ustedes me imagino saben o por lo menos intuyen, el tema de los datos, del análisis de datos para la toma de decisiones a nivel técnico, a nivel profesional o a nivel gerencial se convierte en algo fundamental. Cuando alguien se dedica, por ejemplo, a la cocina o dice que es chef, también tenemos una noción más clara de lo que esto implica, pero cuando empezamos a hablar del tema de análisis de datos, cómo funciona esto, cómo le podemos sacar provecho y hacia dónde va el mundo en esta línea. Hoy vamos a hablar de este tema en particular y tenemos un invitado que estoy seguro que les va a encantar porque nos va a orientar muchísimo, no desde la teoría porque está metido en el campo de juego en este tema. Él es consultor digital especializado en proyectos para la toma de decisiones basada en datos, fundador y profesor de la 404, que es una academia que brinda cursos de actualización profesional especializada en marketing técnico. Es cofundador de Minerva, empresa enfocada en la extracción y minería de datos para la utilización en áreas como publicidad, mercadeo e investigación. Es creador de Pata Caliente, plataforma de travel hacking que le ha permitido viajar a más de 60 ciudades en 30 países. Quiero darle la bienvenida a Brian Salazar. Muchas gracias también a vos por la invitación. Tengo una pregunta, Brian, para ir enmarcando la conversación. Primero voy a hacer una aseveración, después te hago la pregunta. Todas las interacciones de las personas y de las empresas, por más grandes o pequeñas que sean, generan datos. Aunque intencionalmente yo maneje los datos o no maneje los datos o haga análisis de datos, los datos se generan. Entonces, mi primer pregunta es, ¿qué implicaciones tiene para un profesional moderno que se proyecta en los próximos años a generar competitividad personal y competitividad de su empresa el no saber de este tema? Y no me refiero a conocer técnicamente, porque ya hay especialistas que se dedican a esto, pero conocer, por ejemplo, qué tipos de datos genera su empresa, cuáles son los canales para recopilar esos datos, qué implicaciones puede tener. ¿Se puede quedar atrás el profesional? ¿Cómo lo ves vos, Brian? Ok, esta respuesta, aunque no lo creas, es sencilla. Hay 5 etapas en la parte de la cultura basada en datos y está muy identificada, lo pueden buscar perfectamente en Google y demás, busquen así como cultura, las 5 etapas y vamos a encontrar, y voy a resumirlas así muy rápidamente, perfiles. Está el perfil que vos acabas de mencionar, un perfil de una persona que le llaman el que niega los datos, niega completamente los datos. Él dice, yo sigo haciendo esto y lo estoy casi que viendo como una persona que tiene su propio negocio y demás, y la cultura basada en datos, que es algo que tiene que generarse. Digamos, van a haber personas que digan, no creen en los datos, los niegan completamente. Y a partir de ahí vamos subiendo con una escala muy interesante, vamos a ir a la segunda parte, vamos a la segunda etapa, donde es de la persona que sabe que hay datos, pero como dicen, no es conmigo la cosa, ¿verdad? Están los datos ahí, no es conmigo la cosa, sabe que se están ganando algún dato, no sé, tiene su negocio y sabe que sí, que hay su facturación y demás, pero cero, como dicen, a mí no me compete. Está el otro modelo, que es el tercero, que este es muy interesante y más bien me gustaría que ustedes mismos, los que nos están escuchando, ¿verdad? Se vean exactamente en qué modelo se encuentran. Este tercer modelo es la persona que sí sabe que hay datos, se recopilan los datos, se guardan, pero no se hace nada con ellos. Okay. No se hace absolutamente nada. Está el número 4, pongan atención, y está la etapa número 4. Esta es una de las más peligrosas. Recogemos datos, sabemos que los datos existen, los tenemos en hojas de Excel, bases de datos y todo lo demás. Se hacen reuniones
donde se presentan esos datos. Voy a eventos donde voy y me dan datos para yo ponerlos en práctica. Pero ¿qué sucede? A la hora de tomar decisiones, los datos no son relevantes. Esto es lo que yo normalmente veo en empresas, que sí, mira, es que vimos esto, fui al estudio de no sé qué nacional de tal cosa, de la empresa de este periódico nacional que tira todos los años. Uy, salen unos súper inyectados. Esos datos de que el performance de la gente que compra es de 15 a 45, me llevo los papeles, pásenme las presentaciones, y sabemos que los datos existen. Pero cuando vamos a hacer estrategia o cuando vamos a tomar una decisión de la empresa, los datos pasan al lado. Y quinta etapa, que sería la última, estamos conscientes de los datos, hacemos todo por los datos y los datos son el centro. En otras palabras, no tomo decisiones a menos de que no haya algo que me diga a mí que eso es lo que está pasando. Entonces, volviendo a la pregunta, si ustedes ven esas etapas, analicen ustedes en cuál de esas etapas y búsquenlas, nuevamente búsquenlas, las 5 etapas de una cultura basada en datos, y díganme si ahora o en un futuro, cuáles de esos 5 perfiles son los que van a llegar a sobrevivir. Claro. De esta primera intervención me queda eso, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es minería de datos? O sea, ¿cómo entra una empresa a decir, bueno, seguramente mi organización genera datos? Hablemos algo muy práctico que todos hayamos ido, un restaurante, ¿verdad? El restaurante genera un montón de datos. ¿Cuáles son los platillos más vendidos, los menos vendidos? ¿Cuáles son los que tienen más costo, más margen de ganancia? Por ejemplo, ¿verdad? Puedes vender platos muy caros que no necesariamente son los que son más rentables. ¿Cuáles platos del menú se venden más por la posición en la que estén dentro del mismo menú? Estoy pensando en voz alta del montón de datos sin entrar a hablar de los clientes, que además ahí hay otro montón de datos. Pero en un restaurante, y hay un montón de otras cosas que ni siquiera estoy diciendo, de temas de inventario, de rotación de personal, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿cómo un restaurante, que es un tema más transversal a todos, puede empezar a hacer minería de datos? Empecemos por la definición y tal vez para hacer un caso muy pragmático para que las personas puedan identificar cómo pueden generar esos datos antes de entrar a analizarlos. Cuando empecé a iniciar en este tipo de negocio y cuando yo escuchaba la palabra minería de datos, curiosamente la palabra que me llegaba a la cabeza era extracción de datos. Cuando hago minería, me imagino que es una cuestión que relacionaba con la minería normal, donde yo tenía que extraer datos y demás. Curiosamente, en el ámbito digital o en el ámbito ya orientado a datos, minería de datos no es eso. Voy a explicar. La minería de datos es el orden de la información visualizada para buscar patrones. Entonces, analicemos eso que les acabo de decir. Tenemos un dato, el dato lo transformamos en información. La información pasa por un modelo de data mining o de minería de datos, donde yo ando buscando patrones. ¿Qué sería en este caso? Lo monto sobre un gráfico y yo me doy cuenta que la curva está muy alta. En el mes de junio, en ese momento, data que pasó a ser información por el proceso de minería de datos, que es la búsqueda de patrones en información, pasa a ser lo que normalmente se le llama conocimiento. Te acabas de dar cuenta que el mes de junio es el de mayor ventas. Una vez que tenemos el knowledge, el conocimiento, pasamos a la siguiente etapa, que es el wisdom, es la sabiduría. Que le llegamos a esa parte que es donde yo digo, ¿y ahora qué voy a hacer con esa curva? Puedo tomar 2 decisiones. Saber que los meses de junio son los días que mejor me va, por lo tanto voy a agarrar todo mi personal y ejecutar sobre eso. O el mes de junio es tan bueno que me voy a concentrar en el mes más bajo, que digamos fuera septiembre, porque la información me lo está diciendo. Entonces vas viendo que minería de datos se mete entre medio de una capa, como te digo, nuevamente, dato, información, conocimiento, sabiduría. La minería de datos
se involucra en el proceso en el que yo transformo información a conocimiento en la búsqueda de patrones. ¿Y por qué es esto? Porque usted en un Excel, en una lista con un montón de filas, usted visualmente no lo va a poder captar. Tiene que meter esto en un proceso de minería de datos para que gráficamente o por algún tipo de modelo, a eso se llaman modelos hay diferentes tipos de modelos de clustering, de predicción y demás, donde yo entonces con la información digo, me acabo de dar cuenta que esa curva posiblemente vaya hacia arriba o vaya hacia abajo, o este mapa de calor, mira, la data me generó información y ahora puedo ver eso. Eso es minería de datos. Una vez que yo lo transformo en conocimiento, tengo que hacer sobre ese conocimiento la toma de decisiones sobre lo que voy a hacer, y con lo que vos mencionabas. Aquí sí viene mucho la parte creativa, ¿verdad? Porque la toma de decisiones en eso, yo voy a decir, ¿qué voy a hacer creativamente para poder aumentar las ventas o fortalecer las ventas en la área que me acabo de mencionar? Entonces, un concepto así rápido de lo que sería minería de datos. Minería de datos, obviamente, dentro del concepto de minería de datos, viene todo un esquema de cómo hacer modelos, que tiene diferentes tipos de modelos, para poder obtener información o conocimiento, más bien sería el término correcto, conocimiento de la información que estoy recibiendo. Pero tengo una pregunta. ¿Cuáles son los principales conceptos por encima que alguien que quiere empezar en el tema de los datos tiene que conocer, o son conceptos importantes? No para que ampliemos, porque seguro será otro podcast hablar de todos ellos, pero por lo menos para que la gente que hoy se queda con esa espinita y dice, wow, escucho a Brian, me parece que empiezo a entender que mi negocio genera datos, ¿cómo pueden empezar ellos a explorar por medio de estos conceptos qué es la minería de datos y cómo sacarle provecho? Ok, primero, creo que la primera parte sería la abstracción, ¿verdad? Cómo extraer los datos, creo que ese es el primer término. Buscar algún tipo de herramienta, ¿verdad? Digamos, si estamos hablando en digital, un Google Analytics, ¿verdad? Cómo extraer data de mi web. Normalmente lo vamos a encontrar como herramientas de analytics, ¿verdad? Cualquier herramienta que me permita a mí hacer algún tipo de tracking, que sería lo que yo primero buscaría. Lo segundo es, esa es la obtención de datos, ¿verdad? Sería lo primero. Lo segundo es el análisis, ¿verdad? En esta parte, si me preguntas, buscaría lo que son modelos de minería de datos. Es muy bonito ese tema, en entender lo que es predicción, saber lo que es un clúster, saber lo que es un árbol de decisiones, sin meterme muy técnico. En realidad los temas son muy interesantes, sin meterse en la parte técnica. Como vos lo mencionás, son temas muy curiosos de meterse. Y la otra sería la tercera parte, la visualización de datos. Creo que nuevamente estoy mencionando hasta 3 áreas que posiblemente están creciendo, ¿verdad? La visualización de datos, el hecho de que una persona tenga esa, digamos que es como el nuevo diseñador. Como, digamos, digo que hay gente que diseña y que hay gente que dice, porque lo veo, tengo colegas de diseñadores que vacilan, que ya es una profesión que ya hay hasta herramientas que lo hacen por él en $15, ¿verdad? Y a veces yo les digo, pero ustedes son magos a la hora de ver cosas. ¿Por qué no se meten en áreas de visualización de datos? ¿Cómo hacer para que un dato yo lo entienda? Porque acuérdate que no todo el mundo pues interpreta bien los números. Entonces la visualización de datos también es un área que yo tocaría. Digamos, si vos me preguntas a mí, a mí me encanta. Yo no soy tan bueno en visualización de datos, mucho ojo, eres casirón. Estoy en la parte de datos, tengo mis colegas que sí, mis socios son unos magos haciendo visualizaciones de datos. Yo soy más, como te digo, la parte de extracción y análisis. Y ellos son como muy... Visualización tiene que ver con los patrones que mencionaste al inicio. Exactamente. Una lógica, digamos, hay que verlo así. Hay que tener la lógica para poder sacar ese patrón. Pero lo que vos acabas de mencionar, ¿cómo hago yo para mostrar ese patrón y que sea comprensible para cualquier usuario? Eso es visualización. Eso le digo que va a tener potencial. Dedíquese usted a eso, le digo que va a tener trabajo por lo menos un buen rato. El hecho de poder explicarle a una persona normal, digo normal, me incluyo, que usted me pueda mostrar gráficamente la información y los patrones
y que yo los logre comprender. Wow, o sea, eso es una lista. Un modelo parecido que hemos visto son las famosas infografías. Ajá. Pero esto va un poquito más allá. O sea, está la persona que extrae los datos, o sea, es una especialización en sí misma. Está el que analiza los datos y el que visualiza los datos. Son habilidades totalmente, bueno, no sé si totalmente, pero son habilidades diferentes, ¿no? Como decías vos, mis socios muy buenos, tal vez no es mi área de expertise o no soy tan bueno ahí, vos sos bueno en otra cosa. Qué interesante, porque a veces la gente entiende análisis de datos o minería de datos y lo encierra en una burbuja, y es que empiezan a ver como vertientes de especialización en cada una de ellas. Ya se nos ha ido el tiempo, pues, y podríamos seguir hablando muchísimo porque tengo muchas preguntas y muchas interrogantes, pero alguien que dice, bueno, yo quiero empezar en esto, ¿no? Voy a contratar una empresa. Porque lo puedo hacer solo, pero hay empresas como las que ustedes representan que se especializan en la materia. ¿Cómo contrata uno una buena empresa para análisis de datos? O sea, ¿cuáles son las valoraciones que tiene que tener un ejecutivo que va a contratar una empresa y no sabe de este tema? ¿Qué debería pedir? ¿Cómo saber si la empresa es afín a lo que yo necesito o no? Si le voy a pegar el objetivo o no, ¿verdad? Si el presupuesto está acorde a lo que me están dando. Si te tocara a vos contratar una empresa, ¿cómo lo harías? ¿Qué considerarías? Ok. Uno de los primeros puntos es, en este caso, frase cliché, cantidad no es calidad. No es la empresa que me brinda ese montón de datos. Más bien nosotros tenemos en la empresa un concepto que se llama Smart Data, data inteligente. Yo prefiero, y tenemos empresas, prefiero que vos me des 3 alertas de 3 menciones en todo el mes que justifican todo un esquema de redes sociales, que me entregues 20,000 menciones de lo que se estaba hablando, porque eso no aporta. Entonces yo lo primero que buscaría es calidad en los datos, no cantidad. Que el dato resuelva una pregunta que yo haya hecho. Y a veces la gente, a mí me pasa mucho con los reportes y demás, que siempre le digo al cliente, no es hacer un montón de gráficos. Dígame cuáles son las preguntas que usted tiene y yo voy a tratar de analizar los datos para responderte la misma. Y el otro punto, que creo que serían 2 puntos, la certeza de los mismos. Porque ya nos ha pasado, te digo que uno llega, no, pero es que me sale, puse, no sé, esa empresa, un pino, y un pino me sale en todo lado porque no hay certeza, exactamente, pero yo ocupo el valor centralizado donde está el valor real. La data por sí sola, como te digo, no tiene tanta relevancia. Data, como te digo, dato. En realidad lo que vale la pena es la información y en realidad el conocimiento de que se pueda sacar de esos datos. Entonces, resumiendo, yo lo que haría es eso, buscar una empresa que me dé Smart Data, data inteligente, y que sea certera a las preguntas que obviamente yo estoy haciendo. Si esa empresa me resuelve eso, te lo pongo así, a mí no me importa si los datos los hacen hasta persona, porque he visto, hay empresas que hasta que leen el periódico y lo ponen y lo digitan manual, no me interesa. Lo que me interesa, y hay aquí en Costa Rica empresas que ven televisión y ponen el anuncio y que todo el asunto. Aunque usted tenga 10 monos ahí escribiendo lo que sea, eso no es lo que a mí me... La tecnología que usted utilice no es relevante. De una vez, la tecnología no es relevante, la que usted utilice. Lo que es relevante es que la data cumpla el objetivo real de las preguntas que yo estoy haciendo. Dicho y hecho, como te digo, una vez que usted me resuelva eso, usted es la empresa que yo voy a contratar. Brian, qué gusto de verdad tenerte aquí. Hemos hablado, para hacer como un resumen ejecutivo, hemos hablado de minería de datos, hemos hablado de análisis, hemos hablado de visualización, hemos hablado de la diferencia entre información y conocimiento, que lo enmarcaste muy bien, y la diferencia entre conocimiento y sabiduría, que no lo mencionaste, pero puedo interpretar que tiene que ver con la aplicación
de las decisiones en el momento correcto, en la forma correcta para tratar de alcanzar un objetivo basado en datos. Hemos hablado de la educación, cómo va a cambiar la educación y la política pública, principalmente con toda esta trazabilidad de datos y cómo empieza a generarse un ecosistema social que va a ir cambiando y te robo las palabras, que no es nuevo, que viene de tiempo atrás, pero creo que ahora se ha facilitado muchísimo más la extracción, la interpretación de los datos. Y concluyo con esto: las personas que nos están escuchando deberíamos, y me voy a incluir, ser más intencionales en los datos que está generando nuestra empresa. Digo, cualquiera que escuchó esto, mañana entra a su oficina, puede empezar a decir: esto genera data, esto genera data, esto genera data. ¿Qué pasaría si yo tengo esa data? ¿Verdad? ¿Qué pasaría si yo tengo certeza para poder tomar una decisión? Y creo que sin duda alguna va a ser un entorno muy retador, muy competitivo, hasta discriminatorio, porque creo que va a ser una disección entre gente que no se va a quedar por ahí en el camino y gente que va a ser muy competitiva en estas culturas organizacionales alineadas a datos. Brian, muchas gracias por acompañarnos en Profesionales 4.0. Espero que no sea la última vez, porque creo que tenés, además de mucho conocimiento, un don de poder explicar las cosas complejas de forma muy sencilla y muy práctica. De verdad que eso se te admira, y que estemos pronto por aquí. Quisiera que le dejas un mensaje a la gente que te escuchó, corto, en medio de todo esto, que están revolucionando su mente a nivel de datos. Un consejo de cierre que les quisieras brindar. Ok, todo esto es complicado, todo obviamente parece así muy futurista y demás, además, pero yo el consejo que les doy es: tampoco se lo tomen tan en serio, déjenlo fluir. Lo más que puede pasar es que no pase nada, pero traten de fluirlo, ¿verdad? Hay extremos. Entonces, yo lo que les digo es, ya déjenlo, como dicen, déjenlo que pase, ¿verdad? Porque de una u otra forma nos vamos a llegar a acostumbrar. Y segundo consejo, este va como bonus: sí, tengamos responsabilidad nada más a la hora de lo que estamos haciendo. Digamos, seamos conscientes de también de lo que hacemos y seamos responsables. Sé que son como diferentes, pero por menos el segundo sí, seamos un poquito también responsables a la hora de lo que estamos compartiendo, de lo que estamos haciendo, y seamos claros de que efectivamente, pues, a la hora de hacer algo, pues estamos dejando algún tipo de información que puede llegar a ser utilizada de buena o mala forma. Buenísimo. Muchísimas gracias, Brian. Esto fue EPIT Podcast, el podcast de los Profesionales 4.0. Nos vemos en una próxima.